Aquí te tengo. Hola, Primeramente, muy buenos días y buenas tardes allá en España, porque las horas obviamente son diferentes. sí, buenos días, buenas tardes. Sí, Andrés, encantado de saludaros. Pues como tú este también es mi primer live y bueno, pues encantado de poderlo hacer con vosotros y bueno, guardo grato recuerdo de mi tiempo en Santo Domingo con vosotros y bueno, feliz de poder compartir este tiempo con vosotros. Qué bueno, qué bueno. Y tú sabes que me gustaría también hacer una pequeña introducción a las personas que quizás no conocen, obviamente, sobre ti en República Dominicana y más que estamos conectando con personas también desde España. Hablar un poco de que Érico obviamente es un diseñador de interiores radicado en España, específicamente en Madrid, y ha sido galardonado en el año pasado con el premio de AD como interiorista del año 2019. Y muchos de sus proyectos, tanto residenciales como comerciales, han paseado obviamente España, pero también gran parte de Europa. Y hay que mencionar algunos de ellos, como el caso de tu participación en lo que fue Casa Decor en años anteriores, que ha sido siempre muy bien vista y la verdad ha sido una buena plataforma para poder exhibir tu trabajo. Igualmente también tu participación con los escaparates de Roche Bobois y tu participación el año pasado con Marbella Design con la firma Villeroy Boch. O sea que de verdad para nosotros es un verdadero lujo y un placer poder contar contigo en este live y también contar con todas las personas que están conectando con nosotros también desde España. Ujú. Muchas gracias, Andrés. Bueno, son 25 años bueno, más de 25 años de profesión. Empecé muy joven y bueno, siempre he tenido muy claro que este era mi mundo y aquí quería estar. Pues bueno, sí, son muchos trabajos, afortunadamente, bueno, pues han tenido éxito. Casa de Cor ha sido la verdad una plataforma estupenda para mí. Llevo yendo años, pero esos últimos años ha sido muy bien acogido. Y bueno, luego colaboraciones con marcas, como dices, Roche Bobois, también ahora hemos hecho un espacio para Massimo Dutti del grupo Inditex, Ah, excelente. hemos hecho también para Villeroy Boch y bueno, pues siempre abiertos a colaboraciones con marcas y bueno, que crear sinergias y hacer trabajos un poco que interesantes, ¿no? Que nos enriquezcan a todos, ¿no? Es bueno aclarar también, Érico fue nuestro invitado especial el año pasado en el lanzamiento de la revista de Santo Domingo Times Diseño y Arquitectura. Fue nuestro invitado de honor. Así que la verdad es que guardamos muy bonitos recuerdos de tu presencia el año pasado, tanto tú como Pepe Leal, un Ujú. amigo muy querido también. Y lo importante ahora es que la verdad es que todo esto ha sido un gran cambio de cómo ha venido surgiendo una cantidad de preguntas y de incógnitas con relación a qué va a pasar ahora con los hogares después de esta pandemia. ¿Qué tal la cosa en España? ¿Cómo va el proceso del confinamiento? ¿Todavía siguen allá todos en cuarentena o ha ido bajando? ¿Cómo están las Eh, medidas? Bueno, están hablando de la desescalada, de que la sociedad pueda un poco volver a hacer un poco el día a día, la rutina, pero yo creo que es algo, una incógnita para todos. Ahora sí que hay ciertos profesionales que han vuelto a trabajar, autónomos o también alguna obra que son, digamos, edificios independientes, han vuelto a trabajar. Estamos haciendo cosas en hoteles que hemos podido volver a trabajar, pero residencias no se puede no se puede acudir. Entonces, muchas dudas. No sabemos realmente si el planteamiento de digamos, la desescalada es el correcto. Tenemos mucho miedo y luego, bueno, hay que ser positivos y pensar y realistas también, ¿no? O sea, pensar que esto se llevará su tiempo y hay que tener mucha paciencia. Aquí Y estamos. también, o sea, recalcar que evidentemente esto es algo a lo que debemos de comenzar a pensar, de acostumbrarnos, de que es un nuevo normal, de que no es que sencillamente las cosas van a pasar y van a volver a ser como antes, sino que hay que plantearnos de que definitivamente los tiempos cambiaron. Absolutamente. Vamos a vivir de otra manera. Bueno, entonces, por eso hablaremos luego de ello, de cómo la Claro. casa tiene que tornar y tiene que adaptarse a este momento, ¿no? Así mismo es. Efectivamente. Incluso, por ejemplo, yo he tratado de tener este encuentro porque me gusta ver la otra perspectiva, o sea, ver cómo podemos tener otros puntos de vista desde otra parte del mundo, porque esto es una situación global, es una situación que no solamente está pasando ni en España ni en República Dominicana, sino en todas partes del mundo.
Entonces yo comencé a hacer una serie de preguntas para que me acompañaran en este conversatorio, donde le solicité a diferentes diseñadores de interiores, arquitectos, tanto de aquí de República Dominicana como también de España, que me trataran de poner bajo palabras de cuál sería sus interrogantes con relación a esta situación. Yo recibí varias y la verdad que quiero comenzar contigo, algunas de ellas, sobre todo pensando en función de... Hay un interiorista que obviamente me imagino tú conocerás, que es Fabián Níguez, que es colega tuyo también allá en España, Sí, y que claro. coincidió también con la pregunta de otro arquitecto de aquí, de República Dominicana, que es el arquitecto Dante Luna, donde nos hacemos la siguiente pregunta y es, luego de estos roles adquiridos en el confinamiento, que son los que hemos adoptado ahora, que no eran los roles que teníamos dentro de la casa, o sea, ¿crees tú que modificarán las normas acostumbradas que teníamos de habitabilidad y cómo serán esos nuevos espacios post-COVID-19? ¿O tú crees que realmente todo volverá de nuevo a la normalidad? No, yo creo que digamos, habrá un protocolo, ¿no? Para estar en tu casa, para cómo llegas de la calle, yo creo que va a Sí, cambiar un poco, ¿no? Y luego vamos a estar más tiempo en casa. Entonces eso se reconfigura la casa y los espacios, ¿no? Como todo, al final nos vamos adaptando, ¿no? Pues como en su día nos adaptamos a la tecnología en casa o a otros temas, yo creo que esto iremos adaptándonos. Realmente no somos visionarios, ¿no? Aquí en esta conversación vamos a hablar un poco de sensaciones, ¿no? Tampoco podemos despejar aquí las dudas, pero bueno, pues yo creo que también es algo que siente todo el mundo, como la casa ahora no le funciona o antes pasábamos mucho tiempo fuera, ¿no? claro. Yo, mi rutina era salir de casa por la mañana y volver por la noche. No cocinaba en el estudio si podíamos comer allí en el estudio o alguna comida afuera, pero ahora pues pasas aquel día, la cocina se utiliza más y la casa tiene que repensarse, yo creo. Repensarse, eso es muy importante. Y sobre todo cuando vemos ese balance entre la funcionalidad y la estética también, en que muchas veces como diseñadores de interiores, ciertamente pensamos mucho en la parte visual, en lo hermoso, lo bello que son los espacios, pero nos olvidamos de lo que realmente es la función de ellos. Entonces, eso es un punto que yo entiendo que ahora el famoso menos es más será prácticamente una manera de quizás tener menos elementos y cosas más prácticas y funcionales dentro de la casa. Espacios quizás con muebles más multifuncionales que podamos utilizar o reutilizar de una forma diversa, que no sea sencillamente un espacio destinado para un fin específico, sino que los espacios ahora tengan otro tipo de carácter y de adaptabilidad dentro de los interiores. Entonces, preguntas como esta también, el tema de los elementos que forman parte de los espacios, o sea, el tema de cómo entiendes tú que como ha cambiado ahora los tiempos, será el nuevo criterio, me pregunta Sergio Prieto, diseñador industrial, Ujú. que, que a la hora de seleccionar o de elegir estos materiales, estas piezas a nivel de mobiliario, a nivel de funcionabilidad, o sea, ¿cómo será el nuevo criterio a partir de esta nueva pandemia? Bueno, yo creo que el criterio de que las cosas sean bellas y funcionen, o la funcionalidad y la estética, yo creo que ese criterio tenemos que considerarlo siempre, no solamente en este momento, ¿no? Yo, 25 Claro. años de profesión, siempre he tenido claro que las cosas, aparte de ser bonitas, tienen que estar, que funcionar y que estén a nuestro servicio, no nosotros al servicio de la estética de una casa, ¿no? Primero es comodidad, pero sin renunciar a la estética. Y bueno, la pregunta de Sergio, bueno, Sergio lo sabe, como diseñador industrial, él hace piezas muy bonitas y también son piezas muy adaptables y que funcionan. Por supuesto que ahora, bueno, pues todos tendremos que repensar piezas que sean versátiles, que nos sirvan Pero bueno, yo creo en ese sentido la cosa, cuando tengamos la filosofía está por ahí, ¿no? Por cosas bellas que funcionan, pues vamos a seguir con esa idea, ¿no? De que habrá que hacer cosas a nuestro servicio, ¿no? No al servicio de la estética, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en el caso de los acabados, ¿te has puesto a pensar a lo mejor que quizás el hecho de todo esto que estamos viviendo nos planteemos el utilizar quizás materiales que sean asépticos, acabados que sean antibacterianos, que a lo mejor no sean muy porosos o materiales que no tengan quizás eh, ese nivel de técnica de limpieza quizás tan frecuente como otros que puedan ser más fácil de poder quizás limpiarlos?
O sea, se ha planteado quizás la idea de esa selección de que obviamente sea mucho más práctica a la hora de la limpieza de la casa, que yo creo que también eso es un punto a favor. Sí, yo creo que hay acabados y tecnología, bueno, pues que el mantenimiento y, digamos, es más fácil, ¿no? La limpieza. Ya existían esos materiales, ¿no? Pero sí, yo creo que es importante pensar también para ciertos espacios, ¿no? Hablábamos del protocolo cuando llegas a casa, pues quizás para esos espacios de recibo y donde hay una especie de espacio un poco neutro, ¿no? Que no es, ahí sí quizás esos materiales sean importantes, ¿no? No en Claro. toda la casa, porque no vamos a renunciar a tener tapicerías bonitas y tal, pero sí hay materiales que para ciertos lugares yo creo que... O telas, por ejemplo, tú sabes que también ahora la tendencia siempre ha sido como el utilizar telas muy elaboradas o muy rebuscadas o muy cargadas, que es quizás, obviamente por el tema de trabajo que tienen, son muy pesadas. Quizás ahora plantearnos el hecho del tema de quizás la madera o las mismas telas pesadas, buscar otra sustitución a lo mejor por otro tipo de materiales que a lo mejor sean más ligeros, más fácil de limpiar, el tema de los materiales porcelánicos, cerámicos, en el caso, por ejemplo, de los materiales de revestimiento o de las telas como el lino, el algodón o cosas que sean un poco más ligeras. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, yo creo que hay que buscar un equilibrio siempre, ¿no? Tampoco podemos hacer de nuestra casa un laboratorio, ¿no? O sea, que sea todo Claro, para fregarlo todo y tal. Y yo creo que buscar un equilibrio. Hay materiales nuevos ahora que la verdad es que se pueden adaptar muy bien, pero yo creo todo esto sin obsesionarse, ¿no? Yo creo que al final un control y saber utilizar los materiales está bien. O sea, no obsesionarnos, no tener tampoco tanto miedo, ni hacer de claro, la casa como os decía, un laboratorio, ¿no? claro. Mira, tú sabes que hablaba yo con Jorge Brown, con Design Week, casualmente cuando hicimos el live esta semana, sobre el tema del consumo local, el tema del consumo de lo nuestro. Yo sé que, por ejemplo, ustedes en España obviamente son muy pro de las cosas de ustedes. Aquí hacíamos exhortación al tema de trabajar un poco más con la fabricación, el diseño y las cosas hechas por nosotros, por nuestros artesanos, en el caso de esas piezas. ¿Cómo se ve eso en España? En España realmente es algo que es bien visto en tema de que las producciones son muy apoyadas por los diseñadores como ustedes. Ustedes lo incorporan en sus proyectos, el artesano, por ejemplo, español, o realmente recurren normalmente a las importaciones dentro de Europa. ¿Cómo Bueno, hacen? en la medida de lo posible yo me gusta utilizar, para mí siempre lo digo, ¿no? La artesanía es el lujo de este momento, ¿no? Poder utilizar artesanos locales y oficios que están en nuestro entorno. Además, también es ético porque generamos riqueza en nuestro entorno. Es importante eso, o sea, por supuesto que, bueno, pues siempre se pueden contar con piezas, pero yo creo que detrás de cada mueble o de que detrás de cada pieza tiene que haber ética, ¿no? O sea, cómo se ha producido, de dónde viene, y, Claro, y estás consumiendo eso que viene del otro lado del planeta y estás destruyendo empleo aquí. Entonces, para mí es importante. claro. Hay muchos factores. En algunos casos, pues el presupuesto cuenta, ¿no? Porque traer las cosas importadas de Asia es más fácil pero no dejemos de atender nuestro tejido industrial, el de nuestro entorno, porque si desaparece, al final no tenemos nada. No tenemos nada. Nos hemos, Totalmente. efectivamente, nos hemos dado cuenta ahora que ante necesidades de material sanitario, es que viene todo del otro lado del mundo. O sea, estamos absolutamente dependientes de una industria que está fuera y luego al final hay una cosa, bueno, es un dicho muy popular que lo barato resulta caro, o sea, comprando fuera que es más barato, estás destruyendo aquí, cuando lo necesites producir aquí va a ser imposible. La ética para mí es importante, el producto local, la artesanía, la industria, es una pena que desaparezca. Claro, Y bueno, pues también se puede contar de vez en cuando, pues traer unas piezas preciosas o yo que sé, un mármol de Brasil, pero para cosas más exquisitas y más puntuales. Pero lo que es el grueso, yo creo que es muy importante claro, que esté en nuestro entorno. Yo me peleo siempre por eso. Como os decía antes, como te decía, es menos rentable muchas veces, es más caro, pero al final es más sostenible también. sí, No, es no más sostenible. tenemos, digamos, ese consumo de transportarlo de ahí a aquí y luego pues estás generando tejido de riqueza en tu entorno. Eso es muy, muy Claro. importante.
Y no, y realmente también estás contribuyendo a tu país, o sea, estás ayudando a las demás personas que también necesitan ese empleo para poder subsistir y que evidentemente lo incorpores dentro de tu proyecto, pues una forma ideal para poder que todos Sí. salgan adelante en sus trabajos. Nosotros como prescriptores, pues es muy importante hacer ver a la gente esto, pero luego también digamos, el consumidor tiene que darse cuenta bueno, que aunque pague un poco más, yo no sé si a lo mejor en Santo Domingo es así, pero en República Dominicana, aunque pagues un poco más, vale la pena. Al final es una inversión, no desaparece lo poco que tenemos. Claro. Y además, ya, como te digo, no es solamente una cosa nuestra como prescriptores, sino también del público a la hora de consumir, ¿no? Nos damos cuenta que esto es futuro para nosotros, es riqueza. Exacto. Otra cosa, por ejemplo, Érico, en el caso de, como hemos visto ahora, el tema del confinamiento, de las incomodidades quizás que podemos tener en nuestros propios espacios por estar tanto tiempo dentro de nuestros apartamentos. ¿Cómo tú has visto esto de más casas, menos apartamentos, de que las personas ahora piensen, en lugar de tener que mudarse en dado caso de que se lo planteen como un tema de inversión inmobiliaria, de que vayan a adquirir un apartamento, prefieran mejor ponerlo sobre la balanza y decir, bueno, prefiero mejor ahora invertir en una casa? ¿Por qué? Porque tengo quizás las terrazas, tengo las vistas al aire libre. Y es una pregunta que me hace la diseñadora de interiores, Desiree Casoni, en la que me pregunta, ¿crees que las personas buscarán ahora vivir más en casas que apartamentos donde puedan tener acceso al aire libre y al jardín? ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, absolutamente. Yo estoy en el proceso de encontrar una casa en el campo, me Ah, encantaría. sí. Vivo en un apartamento en Madrid y la verdad que, bueno, sabes, en Madrid se camina, vas caminando en todas partes, el coche no lo utilizo nada más que cuando viajo. Depende también del estilo de vida que tengas y en la ciudad en la que vivas, ¿no? Y cómo esté, digamos, configurada la ciudad. Pero en mi caso, que vivo en un apartamento en el centro, aquí le decimos piso, ¿no? Pero bueno, yo vivo en un apartamento en el centro, entonces camino a todas partes, no utilizo el coche, utilizo transporte público y bueno, para mi estilo de vida, bueno, pues yo echaba en falta una casa en el campo. Estaba buscando y ahora, después de esto, pues ya lo tengo más claro. O sea, me he convencido que sí, que esta casa espero que llegue. Pero no todo el mundo puede tener una Claro. casa, ¿no? La gente vive en apartamentos. Aquí en Madrid, por ejemplo, en el centro, es muy típico el balcón, que es como la conexión con la calle. Entonces los Ujú. balcones están llenos de plantas. Y ahora que, no sé si sabes, todos los días a las 8 de la tarde salimos a aplaudir, ¿no? Y entonces se ha generado en torno a los balcones pues una vida de barrio, de conexión entre balcones, la gente tiene el balcón, ha sacado mesas a los balcones, como una vida, pues eso, otra vida que yo no conocía en el Claro. centro de Madrid. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que sí, bueno, todo depende, pues eso, el estilo de vida que tengas y cómo sea tu ciudad Y y sí. depende de cada persona, o sea, cada familia, o sea, definitivamente Ujú. quienes tienen hijos a lo mejor pensarán más en función de tener esos espacios más abiertos. Quienes a Ujú. lo mejor vivan solo, a lo mejor quizás no es de su prioridad. Entonces yo creo que va a depender también un poco de cada quien, o sea, del modelo Sí, de tipo de persona, de tipo de familia, de cómo tú convivas claro. dentro de tu espacio. O sea, que ahí variaría bastante. Pero también entiendo, y pasa mucho aquí en República Dominicana, que hay personas que sacrifican, por ejemplo, el tema de los balcones. O sea, cuando tienen apartamento o hacen esas inversiones, lo que hacen es que condenan completamente del apartamento el balcón y lo integran dentro del apartamento. Entonces, yo creo que ahora es una forma de quizás la gente decirse, wow, o sea, ¿qué falta me hace ese contacto exterior, ese contacto con la naturaleza que no lo tengo? Entonces, Absolutamente. ahí yo digo que realmente ahora tú te das cuenta de lo importante que es tener ese medio exterior, de cómo se integra el interior con el exterior. Ahí, Andrés, lo has dicho todo, ¿no? Que la gente que ha prescindido de esos balcones ahora se dan cuenta de lo mal que han hecho. Y aparte yo me peleo siempre porque para mí eso me parece una aberración, o sea, porque transformas un edificio que un arquitecto ha configurado en su diseño, en su totalidad, Sí, ya se empieza a prostituir, perdona la palabra, y ya eso acaba siendo cualquier cosa, lo que llamamos el chabolismo de lujo, ¿no? Hay que respetar el edificio, no hay que ganar los metros. Si está configurado como balcón, respétalo, ¿no? Y entonces, otra cosa sería una acción en conjunto, contando con el claro. arquitecto y tal. Pero yo creo que sí, ahora la gente se va a dar cuenta que eso, bueno,
afortunadamente No, tiene... y te lo digo yo por mi caso particular, o sea, yo por ejemplo, en otros tiempos, no ahora, yo pensaría en invertir en un apartamento pensando en función de desarrollar más las áreas sociales. Yo veía el balcón como un lugar donde tú salías a simplemente fumar, pero no lo veía como algo que realmente yo le iba a sacar partido. Y yo no fumo. Entonces yo decía, bueno, si tuviera en ese caso una configuración de un apartamento, eliminaría el balcón, lo integrara dentro del apartamento para tener mayor cantidad de personas para recibir y que el espacio social sea más amplio. Pero ¿qué pasa? Ese espacio social ya prácticamente ahora no lo estamos utilizando Sí. porque no sabemos cuándo volvamos a invitar nuevamente personas a nuestra casa. Ajá. Entonces, es una forma como de tú ponerlo también como en comparación y tú darte cuenta ahora de lo importante y lo beneficioso que es realmente tener ese espacio, aunque sea pequeño, exterior. Y como tú dices, a lo mejor quizás hay personas que no tienen el poder adquisitivo de poder invertir en casas y de lo que se limitan es a comprar un pequeño apartamento porque es lo que su presupuesto puede. Y Ujú. también de que personas que viven, como tú dices, en el centro de la ciudad, que son personas que están más cerca del entorno urbano, quizás a lo mejor no hay un lugar donde invertir en propiedades como casas, entonces tiene que irse a las afueras. O Ajá. sea que yo creo que ahí hay de todo un poco, o sea, hay como una variante dependiendo principalmente de cada persona y de la importancia que cada quien va a ver a raíz de esto, de lo que conlleva a pensar y a redescubrir nuevamente tu entorno para darte cuenta de la importancia que tienen los Sí. espacios No exteriores. vamos a repensar lo que dices, ¿no? Antes ganábamos la terraza o el balcón exterior y lo dábamos a la zona social. Ahora, pues quizás está muy bien tener ese espacio independiente y es como un pequeño refugio. Puedes salir al balcón y te abstraes de todo lo que ahí sucede en la casa y es otro pequeño espacio de la casa, ¿no? Luego hablaremos de los usos de la casa y Claro, de las pequeñas zonas. A lo mejor en ese balcón puedes montar tu gimnasio y estar fuera de la claro. zona social y si compartes la casa con tu pareja o tienes familia, pues se pueden crear diferentes... Que no sea solamente para el fin que era anterior, sino que ya se le saque otro partido como un Sí, espacio alternativo. O sea, yo efectivamente. creo que ahora las personas que vayan a hacer esas inversiones inmobiliarias lo van a tomar más en cuenta de esa importancia que las terrazas y las vistas sean el punto fuerte a la hora de elegir un hogar. Sí. Otra cosa, Érico, vamos a hablar un poquito del tema de lo que ha pasado con los espacios de trabajo dentro de la casa. O sea, Ujú. el tema de los home office que se han vuelto súper demandantes, porque obviamente tenemos que continuar dentro de esta faena. Y hemos visto improvisaciones, porque esa es la verdad, en espacios que realmente no estaban concebidos para eso. Hemos visto personas que lo han colocado en su comedor o de repente lo han incorporado en una esquina de la sala o el estudio lo han tratado de adaptar para tener cierta, vamos a decir, privacidad del resto del entorno dentro de la casa. ¿Cómo tú entiendes? Yo tengo una pregunta aquí que me hace específicamente una diseñadora que es Mariby Bonilla, que ella me dice que los espacios ahora son multidisciplinarios, porque ha habido un cambio drástico completamente de cómo ha sido concebido a cómo se están ahora planteando. Ujú. ¿Cuáles consejos tú entiendes o cómo tú ves esto de tratar de adaptar espacios que sean multidisciplinarios, de que se puedan convertir en lugares que puedan ser utilizados para diferentes cosas paralelamente? O sea, de que no sea simplemente destinado a ser, porque tú sabes que, por ejemplo, los apartamentos en España tienen sus limitaciones en algunos casos con el tema del espacio. Y si tú te pones a pensar, no vas a tener como un espacio para cada cosa. La idea es tratar de tener cierta multivariedad dentro de un mismo lugar para poder sacar provecho y ventaja en el aspecto funcional. ¿Cómo tú ves esto allá? Bueno, nosotros cuando planteamos una reforma interior, un poco sí que te gusta, sí que nos gusta crear espacios bonitos, o sea, no hacer pequeños recovecos o pequeños cuartos, Exacto. que al final, si vas a utilizar cada cuarto para una cosa, al final, pues la casa, los espacios son muy pequeños, hay muchos y muy pequeños. Por supuesto, lo ideal sería, pues en un entorno, un espacio más o menos amplio, poder, poder alojar o poder crear espacios, que el espacio sea versátil para tener diferentes funciones, ¿no? Y bueno, hay que zonificarlo bien, hay que crear también como rincones y si es cierto que ahora hay muebles que, bueno, en mi caso, yo tengo un salón comedor que yo no tenía un espacio de trabajo en casa, entonces es en el salón donde estoy trabajando. No estoy Trabajando. cómodo,
Dicho de menos, si esto se alarga, tendré que habilitar un rincón específico para esto. Pero sin digamos, no me metería en un cuarto ahí que tengo de invitados. Ahí no, prefiero estar en el espacio, un poco disfrutar todo el espacio, pero tener digamos, una pequeña como un zona corner. habilitada, un corner para eso. Exacto. Ujú. Y por ejemplo, estos espacios independientes que a lo mejor gente se plantearán de poder tener ese home office dentro de la casa, pero que a lo mejor esté aislado un poco del resto, porque pasa, por ejemplo, tu caso en particular, tú quizás no tienes el tema de los niños alrededor, pero el hecho de tener otras personas que están paralelamente haciendo otro tipo de actividades, como el tema del homeschool, que también están haciendo, por ejemplo, colegio desde la casa en las mañanas, y donde tú tienes que estar trabajando también, entonces también hay otra persona, quizás la esposa, que está haciendo el home gym, que están en otra actividad. Entonces, ¿cómo tú logras tener esa concentración tratando de quizás utilizar el espacio de una manera dinámica, pero que pueda tener cierta privacidad entre una cosa y la otra? ¿Cómo tú crees que se pueda manejar esto en particular? Bueno, a lo mejor hay que plantear ciertos elementos o mamparas que se Sí, puedan deslizar pero luego integrar y que el espacio se lea todo, pero que esa mampara te sirva para momentos puntuales, ¿no? Ahora lo estamos haciendo mucho en las cocinas, ¿no? Que están conectadas visualmente con el salón, pero podemos cerrar con una mampara o un panel, pero luego lo abres y el panel desaparece, ¿no? Y sí. sí, como tú dices, sí hay que convivir con gente y es importante, ¿no? O sea, que no, Tener esa información, ¿no? claro. Que la gente pueda disfrutar y tener cierta independencia, ¿no? Ujú. Tú sabes que, Compañeros, elementos. Ujú. por ejemplo, ahora que tú mencionaste lo de la cocina, el tema de esa integración que normalmente existe de cocina con espacios abiertos, con el comedor, con el resto del apartamento, la sala. O sea, ¿tú ves eso realmente positivo en estos casos? ¿O tú crees que ahora se va a replantear un poco el tema de dividir quizás un poco, delimitar, quizás no hacerlo tan open space, sino hacerlo como un poquito más seccionado quizás? Sí, bueno, pues lo mismo que te decía, los elementos, ciertos elementos móviles que sean versátiles, ¿no? Y que puedas de alguna manera independizar la cocina. Eso está bien, también depende pues, si es una pareja o son una familia grande, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante poder tener, digamos, esa posibilidad, ¿no? De independizar la cocina. Pero bueno, también sucede aquí en Madrid, pues cuando hacemos apartamentos o pisos que son tan integrados, pues a veces el servicio está trabajando en la cocina, quieres cerrar, ¿no? Y eso también, pues lo dotamos de puertas o de paneles o así. O de panel. Pero yo creo que es importante eso pensarlo. Sí, ahora se repensará todo. Tú sabes que yo, por ejemplo, en una época, hace ya varios años, viví en Barcelona y me Ujú. gustaba mucho de cómo optimizaban los pequeños espacios. Yo vivía en un apartamento con una roommate en un espacio limitado de 95, quizás 100 metros cuadrados, donde tenía dos habitaciones con sala y comedor integrado compartido y tenía una cocina y tenía el foyer, que es como la especie de recibidor. ¿Qué es lo que tenía? Muchos sliding doors, que eran como puertas corredizas que se podían abrir o cerrar y podía delimitar espacios. Si tú querías tu cocina, por ejemplo, completamente clausurada, que tú tuvieras invitado y no tuvieran que ver la cocina, tú simplemente tirabas la puerta y cerrabas completamente el Sí. espacio a través de una división. Lo mismo también el recibidor. O sea, y así sucesivamente me gusta mucho de cómo se plantea el tema de integrar, pero a la vez delimitar. O sea, de que pueda ser una cosa bien pensada para lograr algo efectivo. Y en estos casos es un caso que definitivamente entra 100%. O sea, yo creo que sería un apartamento en el que yo viviría feliz en estos momentos. Sí, sí, pues con puertas correderas. Yo, por ejemplo, mi casa es una casa antigua y entonces yo quise mantener la esencia de una casa madrileña del siglo XIX. Y aquí lo que sí que hice es conectar los espacios con puertas dobles, amplias, que se abren. Entonces, la cocina es una cocina tradicional, pero tiene un gran portón, que habitualmente una cocina, digamos, un poco de época no tiene una puerta tan... Pero yo así lo hice una puerta grande que se conecta con el salón. De esa manera hay una visión absoluta, pero lo puedes cerrar, ¿no? A lo mejor es un concepto ahí un poco, está a pie entre uno y otro, pero bueno, a camino entre uno y otro, pero bueno, eso yo creo que la conexión, posibilidad de conectarlo y luego también de cerrarlo,
está bastante bien. Yo estoy contento. Ujú. Sí. Tú sabes que, por ejemplo, en el caso de esos sliding doors, me llama mucho la atención para que ahora más que nada, como es un proyecto en sí que fue concebido y pensado por un arquitecto o un interiorista, de que las personas sienten más cabeza a invertir bien y correctamente y contratar un profesional para que pueda hacer correctamente el desarrollo de sus espacios. O sea, es un simple llamado que hago, que entiendo que ahora es una buena oportunidad de que las personas haciendo ese replanteamiento, evaluando esos espacios, entiendan que realmente nosotros somos personas importantes para ayudarles y para poder convertir sus espacios en espacios que realmente funcionen. O sea, de que sean adaptados y sobre todo después de esta situación, muchas personas se lo van a replantear nuevamente. Yo creo que sí, esto es clave, ¿no? Poner un profesional en una obra que gastas tanto dinero, pues oye, Claro, al final esa inversión, pues es que es una inversión, o sea, no es un gasto, es una no es un inversión. gasto. Exacto. Entonces, yo creo que eso es importante. Y bueno, la gente ahora que pasa tanto tiempo en casa se va a dar cuenta De muchas cosas. de De- muchas necesidades y muchas carencias y bueno, también luego cuando trabajamos nosotros es importante partir un listado y sí, conocer bien cómo es el estilo de vida de nuestro cliente. Eso es importantísimo. O sea, no hacemos proyectos o sea, hacemos proyectos a medida, ¿no? Como tú dices, y mucha gente yo creo que se lo va a plantear. Es importante, ¿no? Que darle un poco de profesionalidad a un sitio donde vas a pasar tanto tiempo, ¿no? En tu vida, ¿no? Así mismo es. Tú sabes que otro punto importante, ahorita que tú estabas hablando del tema de los gimnasios, de cómo muchas personas han utilizado espacios que no estaban concebidos para eso dentro de la casa, que utilizan y quitan los muebles de la sala o salen al balcón, quitan los muebles de ahí y comienzan a practicar. O sea, ¿cómo tú ves esto de esa adaptación nueva del hecho de que no tenemos ya un gimnasio específicamente fuera de la casa donde ir y estamos haciendo estas prácticas dentro de la casa? O sea, ¿crees que ahora es una buena oportunidad para que las personas piensen de que eso también puede ser parte de la incorporación dentro del hogar y de que a lo mejor los balcones, por ejemplo, puedan ser una buena solución para poder adaptarlos para esto? Bueno, desgraciadamente no todo el mundo tiene casas grandes, ¿no? Y bueno, y Exacto. luego los espacios, y luego, bueno, pues luego también disponer digamos, de elementos que están por ahí, ¿no? Ahora afortunadamente se puede hacer muchas tablas sobre tu colchoneta, ¿no? Y trabajando con el peso de con tu propio peso, ¿no? Exacto. Pero Sin sí, tener tantos aparatos de por medio como lo tienes en un gimnasio. sí, Exacto. bueno, que también son necesarios, pero sí, no todo el mundo tiene espacios suficiente como para habilitar una zona solamente para Para gimnasio. eso, Pero claro. bueno, también pues, lo puedes hacer en el vestidor bueno, pues, bueno, el cuarto, pero bueno. No he respondido a tu pregunta, pero bueno, pues No, pero yo yo... creo que va a depender también de cada modelo de apartamento, va a depender también de cada cliente, o sea, cada cabeza es un mundo, o sea, hay quienes practican, hay quienes no, pero para los que lo practican yo entiendo que es una forma de replanteárselo. Yo creo que lo que se necesita para tener un gimnasio en casa es voluntad para hacer gimnasia, más que invertir en elementos, ¿no? Yo no le he tenido, Pero yo no le he tenido que conste. ¿Tú has hecho ejercicio, no? yo he hecho poco, no lo que debía. Antes estaba entrenando pues 3 días o 4 por semana y ahora si lo hago uno. Es que ha sido difícil adaptarte, ¿no? Y luego que tu cabeza esté dispuesta a una nueva rutina, pues a cada uno le lleva su tiempo. A mí Sí. me lleva tiempo. Pero yo creo que hay personas que, sin embargo, han visto el lado positivo de que después de esto han logrado la motivación que quizás no tenemos tú y yo para poder hacerlo todavía, pero han hecho un esfuerzo y realmente ha sido mejor hacerlo desde su casa porque han encontrado una forma de cómo disipar la mente. Sí, muy bien. Luego cada uno. Claro, Yo las primeras semanas cuando llegamos a casa, claro, pues adaptar la casa a trabajar en casa. Luego claro, empezar a crear una dinámica. Todo, mi equipo está desperdigado en sus casas. Coordinar todo eso es complicado. Y luego las obras que cesaron, luego las que hemos retomado. O sea, en mi caso yo he trabajado el doble de lo que trabajo habitualmente para poder reconfigurar, digamos, mi labor y mi trabajo a través digamos, desde casa, ¿no? Y entonces para mí ha sido trabajo doble. Otros han llegado a su casa con tiempo y con voluntad, que eso, claro. Eso sí es verdad. bueno, cada uno tiene su vida y su escenario, ¿no? Mira, Érico, el caso de los recibidores, yo creo que es algo que mucha gente también se ha cuestionado, de cómo será ese proceso de esas entradas a la casa.
con el tema de ver si diseñamos como alguna especie de zapatero donde podamos colocar los zapatos para cuando lleguemos, de cómo podemos lograr de que esa entrada sea un poco más práctica para las cosas de cómo están sucediendo ahora. O sea, ya yo llego a mi casa y yo llego con guantes en la mano, con la mascarilla, los zapatos que quizás puedan venir infectados. O sea, yo creo que es un momento clave para lo que son esas entradas y esos foyer, como replantear de cómo van a ser a partir de ahora. ¿Qué tú opinas sobre eso? Pues yo creo que ese es el espacio de la casa, uno de los que más van a cambiar, ¿no? O sea, con lo que hablábamos antes de los materiales, pues que sean, pues eso, de fácil limpieza y luego que haya el protocolo que estableces, pues lo que tú dices, dejar los zapatos, dejar los guantes, desinfectar, de todo eso, pues eso, habilitar o diseñar muebles para todo eso, ¿no? Y Exacto. el espacio yo creo que va a cambiar, ¿no? O sea, eso es, yo creo que es uno de los que más Yo veo, creo que sí. más me figuro distinto, ¿no? Y sobre todo tomando conciencia sobre todo esto que está sucediendo para tener toda esa previsión, o sea, de protección y de seguridad, de cómo tú logras que todos esos elementos que son parte ya de tu día de hoy, o sea, tú puedes también colocarlos en esa entrada si recibes personas, en dado caso que en un momento podamos hacerlo, o nosotros mismos cuando lleguemos, y de que eso no contamine el entorno, pero que se haga de una forma pensada, que se Sí, diseñe de una forma correcta, estética, o sea, que se vea parte incorporada en el espacio. pues para eso habrá algún diseñador que lo piense y entonces hará feliz a mucha gente, ¿no? Por Claro, eso, pues, es una buena oportunidad. Vamos a ponerlo a la figura diseñar. del diseñador es tan importante. Sí, pues al final, y luego también lo que tú dices, pues, cuando esto vaya avanzando y podamos recibir gente en casa, pues habrá un protocolo, tendrás la ropa afuera, los zapatos, desinfectarás, o sea, habrá una Una dinámica muy logística, claro. distinta ahora, sí, sí. Y bueno, y todo eso, hacerlo bonito, pues es una labor de un diseñador que la gente se va a dar cuenta que es necesario, ¿no? O sea, que piense todo y que sea bonito y práctico. Claro. No, y de que se puedan crear muebles o piezas que se diseñen hasta por uno mismo y de que se acoplen a estas cosas que están sucediendo ahora y adaptado también al espacio, según la funcionalidad obviamente de cada quien o las necesidades más bien. Entonces yo creo que es una buena oportunidad de que la gente también entienda que un recibidor no es simplemente como la primera carta de presentación de tu casa, sino que también es un lugar ahora donde va a ser como la antesala a quien llega a tu casa para poder prever, para poder protegerte, para poder asegurar. Efectivamente. ¿Entiendes? O sea, es como un armazón, es como un escudo. Ahí hay una barrera, Una sí. barrera, exacto. Entonces, ahora es una forma de cómo va a ser ese nuevo modelo de follero, de recibidor, que estéticamente cumpla con la parte visual, pero la parte funcional, que obviamente es mucho más importante, de que todo eso quede incorporado dentro del espacio. Yo creo que todo se adapta, como se adaptó en su día. No sé si recuerdas los castillos o las casas en Francia, en Inglaterra, los halls eran espacios con bancadas sin tapicería, escaños muy simples, poco mobiliario, ¿no? Porque la gente recibía, incluso venía gente del campo con posibles, digamos, pues, parásitos o animales, ¿no? Entonces, pues estaba configurado el hall como una cosa, como los zaguanes, como una cosa, pues eso, como una barrera entre el exterior y el interior, Del ¿no? interior. Ajá, eso ha existido siempre, ahora un poco Y más va a es pasar. una forma quizás de pensar en esos tiempos, un poco más de historia, de cuando pasaron o casos similares a como ahora, de pandemias anteriores, hace quizás 100 años, en la que tú te planteas de cómo fue esos grandes cambios que surgieron a través de la humanidad. O Sí, sea, de cómo fueron las transformaciones, de cómo fueron los aspectos urbanos, cómo fueron creciendo, cómo fueron variando, producto de lo que pasó en ese entonces. Entonces yo creo que es una forma de que sí, o sea, nos toca a nosotros, muy pocas personas quizás han pasado por ese proceso, porque ya obviamente tantos años atrás quizás no hay nadie que quizás subsista a ese tiempo, pero yo creo que es una forma de nosotros hacer ese cambio, de nosotros, por ejemplo, marcar esa transformación y de que sí. ahora los espacios van a ser notados nuevamente como una manera de un punto de referencia para poder realizar cosas diferentes. Entonces ahí interviene el trabajo del diseñador, ahí interviene el trabajo del arquitecto, donde tenemos ahora que más que nunca plantearnos estos cambios. En el caso de las cocinas, Érico,
que yo creo que también, o sea, muchas personas se han dado a la tarea a ser los chefs de la casa ahora y Sí. todo el mundo está haciendo en cada momento algo nuevo, una receta, están creando nuevos platos. O sea, igualmente también la logística de llegar del supermercado a la cocina, o sea, de cómo desinfectar, cómo todo esto, cómo tú ves el tema de la cocina de hoy en estos aspectos que influyan en la parte del diseño. Bueno, yo creo que cambia, como tú dices, bueno, llegas de casa, los pedidos que llegan son mucho más grandes, se va al mercado pues más espaciado en el tiempo, ¿no? Y luego, pues es importante un buen almacenaje. Y la gente ahora pasamos, pues es que hacemos la comida, el desayuno, o sea, el desayuno, la comida y la cena todo en casa, o sea que cambia la cocina, ¿no? Y bueno, pues yo la verdad es que hago comida bastante poco elaborada, pero bueno, entonces pero a pesar de eso, pues eso, estoy todo el día ahora en la cocina, ¿no? Y cambiará, yo creo. No sé en qué aspecto, pues en el almacenaje, pues eso. Yo creo que también los materiales Ujú. ahora más que nunca se tomarán en cuenta debidamente, los Sí, que se utilicen, por ejemplo, para los topes de las mesetas, los acabados propios de los equipos de las cocinas, o sí. sea, de qué manera también hay un área ahora para desinfección dentro de la cocina, para que no se mezcle con el resto de la cocina. O sea, es una forma de poder hacernos muchas preguntas, pero también de tenerla lo más equipada en base a tus funcionalidades. Tú dices que, por ejemplo, tú no cocinas tanto ni cosas muy elaboradas, pero hay personas que sí, gente que se dieron cuenta que le falta un sinnúmero de cosas dentro de la cocina. Sí, ujú. Entonces, ahora más que nunca era una oportunidad de ello poder decir, ok, cuando estas cosas se encaminen un poco mejor, vamos a pensar en función de que vamos a hacerlo de tal forma, de tal manera, de tal forma, de tal manera. O sea que Yo, es una buena manera de poder rediseñarlo. y una cosa que he hecho que espero que me valga, ¿no? Tengo un cuaderno, lo voy apuntando, ahora que estoy tanto tiempo en casa, Claro. todas las cosas que echo de menos, cosas bueno, pues que solucionaré cuando volvamos a la normalidad, pero cosas que estoy echando de menos, o pues eso, útiles, o una butaca aquí, o un mueble para guardar estas cosas, ¿no? Yo creo que sí es una recomendación para la gente que Es lo una haga. buena recomendación, ese listado, porque yo también lo tengo y voy como Sí, anotando, lo hago obviamente de manera un poquito más digital, pero esas puntualizaciones de cuáles son las cosas que me hacen falta, cuáles son mis prioridades, cuáles son mis necesidades, entonces eso va a dictar realmente a la hora de que te organices o pasárselo quizás a una persona que te lo exteriorice, de que un diseñador pueda tomar esos elementos en cuenta a la hora de poder armarte un espacio. sí, eso es clave, sí, o sea, tenerlo todo un poco, digamos, contemplado, ¿no? A la hora de diseñar, ¿no? Mm. Claro. Tú sabes que también estuve leyendo algo que publicó el Decor de España, en el que decían cómo serán ahora el tema de las casas, pensando un poco en función de las casas inteligentes luego del confinamiento. Y se planteaban una serie de elementos o de mecanismos de poder tener el poco tacto a las cosas. Entonces era el tema tecnológico, de cómo la tecnología puede influir dentro de los espacios interiores. O sea, utilizando ya sea el tema de grifos que sean simplemente con sensores que existen, pero que de hecho ahora van a ser quizás más utilizados, a lo mejor. Es una buena forma de no tener que tener ese acceso a tener que utilizar la mano para poder abrir o cerrar, sino sencillamente a través de un sensor. El tema también de ciertos gadgets tecnológicos que son como pequeñas cosas que limpian, purifican, desinfectan los espacios. O también el tema de las puertas automáticas con un aparato Sí, celular, el tema de que dicen que por qué un elevador en lugar de presionarlo te puedes montar en él y decirle simplemente una voz como tipo Siri, de que llévame a tal nivel o tal piso. O sea, yo creo sí, que la tecnología, sin tener un contacto, un acceso táctil, o sea, puede perfectamente colaborar para que las cosas de ahora sean un poquito más inteligentes. Y de que eso pueda ser también, obviamente, en proyectos que lo ameriten a nivel de recursos de presupuesto, para fines, por ejemplo, de poder automatizar las cosas de una forma que vaya acorde a todo esto que está sucediendo. ¿Qué tú opinas de eso? bueno, yo creo que es muy importante, tú has dicho, por ejemplo, los accesos, ¿no? No tener que sacar la llave del bolso y tocarlo todo, o a la hora de tocar el timbre, ¿no? O sea, que haya un control de voz. Y realmente toda esa tecnología tampoco es tan cara a día de hoy, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es como todo, hay que implementarla
Pero bueno, y como tú has nombrado así, tú llegas a casa y pueden encender las luces, pero bueno, también podría abrirte la puerta, quizás, ¿no? O sea, Claro. no soy un experto en esto. Y además esta tecnología cada vez es más accesible. O sea, que yo creo que el que apueste por ese tipo de, digamos, de elementos, ¿no? O de gadgets, pues yo creo que va a estar muy acertado, ¿no? Ujú. Yo pienso que sí, yo creo que es una manera de tú poder acostumbrarte primero que nada. Uno Ujú. tiene la concepción obviamente de que uno, lo primero que le viene a la mente, en el caso por ejemplo del grifo, es abrirlo, pero realmente el tema de tener acceso a algo que sea completamente sensorial, o sea, es un éxito y Sí. el tú poder implementarlo es simplemente el tú acostumbrarte como nos estamos acostumbrando nosotros ahora a todo lo que está pasando. O Ujú. sea que es un asunto de educarse, es un asunto de darle tiempo al tiempo para que las cosas obviamente transcurran y de que esas implementaciones nuevas sean implementaciones que realmente sean beneficiosas para todos en estos momentos. Y yo creo que también para esos edificios de apartamentos, ¿no? Pues está muy bien, porque hay un montón de gente que pasa, entonces pues todo eso controlar, o sea, limitar digamos, el tocar cosas o tal, yo creo que es importante, ¿no? Claro. Pero bueno, esto todo bienvenido. Ujú. Mira, ahí comenta Sergio Prieto ahora que dice que ahora en Casa Décor en Madrid se notó mucho la implementación de la tecnología en muchos de los espacios que se instalaron. O Ajá. sea, que es una manera de tú darte cuenta de que sencillamente es un recurso que se ha tomado en consideración y que creo que la gente va a apostar más al tema tecnológico dentro de los hogares. O sea, que Sí. es una manera y un recurso bastante acertado, definitivamente. Bueno, al final la tecnología tiene que estar a nuestro servicio, ¿no? Y con soluciones, con necesidades, pues una necesidad es una solución, ¿no? Yo creo que es importante. Pero bueno, digamos, la necesidad, hay que buscar la solución, no al revés, ¿no? Como pasó Sí. hace años que llegó la tecnología esta de, pues, la domótica y tal, que en muchos casos la gente, pues, se le venía grande, ¿no? Y era complicado utilizarla, pero bueno, hay que adaptarla a las necesidades, ¿no? Reales, ¿no? Así mismo. Tengo dos preguntas aquí que tienen que ver más con la parte de diseño y supervisión, vamos a decir, en el caso de las obras. Me pregunta, por ejemplo, Michelle Urtecho, creo que conociste a Michelle, diseñador Sí, sí, industrial en el claro. evento. Un Me saludo. pregunta Michelle, con estas perspectivas que están sucediendo ahora, ¿cómo te imaginarías que sería una iniciativa, vamos a decir, de transición de nosotros como diseñadores, de pasar bajo este proceso? O sea, de que nosotros con los clientes, ¿cómo podemos hacer ese enlace ahora en este mismo momento sin tener que esperar que pase el tiempo? O sea, si ahora mismo, que por ejemplo estamos confinados, que estamos trabajando desde casa, ¿cómo es ese proceso de transición de nosotros con el cliente? ¿Cómo ves tú el proceso de trabajo de diseño en esa perspectiva? O sea, ¿cómo tú lo visualizas? No sé si he entendido bien la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo podemos implementar las ideas o cómo podemos desarrollarlas y O sea, hacerlas? sin tener que esperar que las cosas pasen, sino tomando en consideración de que ya es un hecho y es un presente. O sea, ¿cómo podemos nosotros desde nuestras casas ir prácticamente haciendo una transición a seguir trabajando y a seguir en contacto con nuestros clientes de manera tal que no se vea afectado por el hecho de lo que está sucediendo? O sea, ¿cuál sería tu mecanismo o tu herramienta? ¿Cómo tú lo has manejado desde tu punto de Bueno, vista que pueda servir quizás de referencia para otros diseñadores? para mí ha resultado difícil, luego también la tecnología ayuda, ¿no? Porque ahora puedes hacer Sí, una videollamada y, bueno, puedes asistir. Es cierto bueno, pues que la implementación es más complicada, pero todo lo que es un poco supervisión, asesoramiento y tal, desde el teléfono lo puedes hacer. Pero ya no sé hasta dónde, ¿no? O sea, porque yo entiendo que esto cambiará un poco, ¿no? Entraremos a otras fases del confinamiento, ¿no? Más abiertas, ¿no? Pero a mí me ha resultado bastante difícil, ¿eh? O sea, porque luego también tienes clientes que la tecnología no lo utilizan tanto, ¿no? Y les sí, queda eso pasa muchísimo también. complicado, sí. Nosotros hemos Claro. estado en unos proyectos y bueno, O le contamos. quizás a lo mejor no lo entienden
de una manera quizás tan digital o quizás tan presentada a través de una videollamada, por ejemplo. Sí, Quizás lo entiende mejor cuando tú se lo estás explicando físicamente con un contacto, quizás haciéndoles especificaciones, indicaciones, y a lo mejor ahí en presencia te pueden entender o interpretar mejor lo que tú estás exponiendo. Y luego las cosas hay que verlas, hay que tocarlas. Yo ahora mismo, antes de irnos, acabamos los proyectos que tenemos que entregar, pero me niego a mandarlos. Yo creo que hay que ir a ver al cliente, con las muestras, verlo, charlar y un poco... Porque esto, la tecnología no lo suple todo, ¿no? O sea, te ayuda, pero no lo suple todo. Y en nuestro caso, yo me gusta ver las cosas, ver la impresión, o sea, conocer la cara del cliente, qué impresión tiene, charlar, comentarlo todo, escucharle. La tecnología No no llega. vale para eso. No No. vale para eso. Nuestro trabajo es un trabajo muy, muy personal. O sea, yo Sí, no puedo, a estos dos clientes, estos dos proyectos, no los voy a mandar. Pues se los enseñaré cuando pueda ir a verles, con mascarilla, con forro, con lo que haga falta. Pero quiero llevar las muestras, quiero que lo vean, quiero conocer su impresión de primera mano y es difícil. En cambio, si hemos preparado una cosita pequeñita para una clienta que ya es otra generación y tiene otra manera de leer las cosas y tal, y, y aún así nos está costando que lo entienda y es complicado. y entender los materiales sobre todo. O sea, los Sí. materiales es lo más importante en este proceso. O sea, las cosas en que van a estar terminadas las cosas. O sea, de cómo el cliente puede percibirlo, de cómo puede entenderlo en una presentación, en una explicación que no pasa de ser virtual. Entonces, el tú tener el contacto físico, el tú verlo, el tú palparlo, el tú sentirlo, obviamente crea una diferencia y un entendimiento para el cliente muchísimo mejor. Un arquitecto, Absolutamente. por ejemplo, me comentaba Javier Pérez Pitaluga, que me decía Javier que él veía un poquito difícil, o sea, lo de las reuniones virtuales siempre han existido, o sea, el tema de trabajar por videollamadas o conferencias digitales a través virtual o lo que fuese. Pero me dice que en el caso de la supervisión es difícil porque tú tienes que estar en la obra para tú ver cómo va el proceso de terminación, o sea, el grado de terminación de todo eso que se está haciendo. O sea, si hay alguna forma, él me preguntaba, de poder crear quizás a lo mejor citas puntuales en las que no se coincidan con otras personas dentro de la obra, el tema de utilizar quizás a lo mejor, él me dijo hasta drones, o sea, un dron que llegara directamente al espacio Puede y que ser, sí. pudiera supervisar lo que está pasando y el tú verlo desde tu casa y el tú analizar de cómo está todo de una manera que sea quizás tipo videollamada, pero de una forma más Sí, compleja. yo creo que sí, a lo mejor una cámara que sea 360 que tú la puedas controlar desde tu casa, pero lo vas a ver en foto, pero no lo tocas, no ves si el acabado es bueno Claro, o no lo estás viendo. Bueno, el encuentro lo vas a ver fotográficamente, pero claro. es difícil, es difícil. Yo creo que la presencia, para mí mi labor es muy presencial, o sea, y luego la tecnología nos ayuda, pero no. Es que nosotros estamos trabajando con sensaciones, con cosas reales. O sea, Eh, una tela no la puedes tocar, un no, material, no sé, no sé. no, y el acabado de la madera, los mismos mármoles, o sea, los materiales orgánicos, naturales, o sea, es difícil si tú no lo tienes en persona, o sea, a tú tenerlo obviamente en una fotografía. Absolutamente. Estamos ahora con una reforma de un hotel y están sacando muestras de color y hasta que no vaya no se va a pintar. Es un desastre, ¿eh? Porque el parrón es importante, pero eso hay que verlo. O sea, en Eh, una foto no lo ves, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? Es muy Totalmente. complicado. Bueno, Érico, yo no sé si hay algo que tú quieras dejarle, algún mensaje a todas las personas que nos siguen a través de las redes de Santo Domingo Times, si tú querías darnos algún tipo de información extra. Bueno, yo Eh, a la gente, mi recomendación es que, bueno, primero que tengan paciencia y que escuchen a la casa, que escuchen el espacio, ¿no? Que yo creo que se pueden reconsiderar muchos aspectos del uso y del hábitat, ¿no? Y bueno, y yo creo que muchos se van a dar cuenta ahora lo necesario que es tener una casa bonita y cómoda. O sea, claro, mucha gente en España somos mucho de vivir en la calle, o sea, estamos todo el día en la calle, salimos por la mañana y comemos fuera, cenamos fuera y volvemos por la noche. Pero como yo, un montón de gente, les gusta mucho la calle, como decimos. La gente ahora yo creo que la gente se está dando ahora cuenta que es muy necesario, o sea, es muy importante tener una casa cómoda y bonita. confortable, Sí, claro. confortable. Ujú. Esa es la verdad.
Bueno, Érico, muchísimas gracias a ti por tenerte en esta conversación. Para mí ha sido nuevamente un placer A y vosotros, nos esperamos en Madrid y espero que esto acabe espero que esto pronto. pase pronto, la verdad que sí. Y darte las gracias a ti, a Evelyn también y a todo el equipo de Santo Domingo Times por abrirnos la plataforma para poder hacer este live en el que podemos conectar y hacer comunicación contigo y de que podamos llevar información y obviamente un mensaje de voz hacia las cosas que están sucediendo hoy día. Así que recordarle que esta noche, le quiero decir a todos, que hay un live muy interesante en la cuenta de Design Week RD, que es con mi querido amigo Hernán Arriaga, que lo va a estar haciendo Jorge, donde va a hablar temas interesantísimos, una persona con una visión impresionante sobre lo que ve y lo que perfila sobre el futuro siempre. Así que nada, Érico, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos conectaron desde España y A vosotros. gracias a todos los que estuvieron también conectados desde aquí de República Dominicana. Un abrazo grande. Un abrazo, nos Chao. vemos. Gracias. Hasta Chao. pronto.